Este video es realizado por parte del grupo GEMIS para hablar sobre la producción de trabajos científicos, especialmente sobre las cuestiones de búsqueda de información y citado bibliográfico. Primero hago una aclaración desde dónde hacemos la propuesta respecto a estos temas. No somos bibliotecólogos, no somos lingüistas, no somos escritores, somos parte de un equipo docente, de equipos de investigación, somos extesistas de posgrado, con lo cual hablamos desde la práctica, desde nuestra experiencia, de lo que pudimos ir aprendiendo en los últimos años, cruzado, enmarcado, transformado por lo que pudimos estudiar. Para más detalles específicos, concretos sobre muchas de estas cosas, sugerimos la consulta a material específicamente realizado por bibliotecólogos, lingüistas o especialistas en el área. La idea de este video es hablar de tres cuestiones fundamentales en la búsqueda y en el citado bibliográfico, que tienen que ver con la necesidad de información, las fuentes de información y su citado, y el análisis de la calidad de la información. Iniciamos por la necesidad de la información. ¿Por qué hacer una búsqueda de información precisa, organizada, preparada, con una metodología? La idea es conocer nuevas ideas, perspectivas y enfoques. Cuando uno escribe un trabajo académico, debe actualizar sus propias ideas, sus miradas, la información con la que cuenta, con otras ideas, que en lo posible sean nuevas, que en lo posible sean actualizadas, que sean discutidas, que hayan sido evaluadas por la comunidad académica respecto de su validez y que nos permita conocer nuevos referentes en la temática. La intención siempre es no cerrarse, no quedar atrapado en lo que uno tiene para decir, sino contraponer continuamente lo que uno podría tener para decir con lo que otros tienen para decir, con lo que la comunidad entiende, y a partir de eso brindar un marco teórico a las propias prácticas, a las propias experiencias, a las propias acciones. Siempre la escritura académica va a estar cruzada por la práctica específica, por los resultados que se obtienen de la práctica, pero además por un fuerte anclaje conceptual, teórico, de argumentación. La búsqueda de información, lo primero que requiere es tener claridad o aproximación al tema que se está buscando, o justamente ir encontrando esa aproximación. Entonces, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es qué sabemos, entender, ser claros en qué sabemos y cuál es nuestro objetivo. Y evitar una búsqueda desordenada, salvo que se lleve específicamente una estrategia de browsing, de una búsqueda al ojeo, inicial, introductoria a la temática, pero si no, evitar esa búsqueda desordenada y que sea organizada, ordenada. Tipos de búsqueda que existen. La dicha, el browsing. El browsing es para cuando los criterios de interés no están definidos, están abiertos, sujetos a redefinición, como dice Hildreth. Es un, Bates o Bates lo denomina como área scanning, ojear el material impreso, que en general era históricamente, y hoy buscamos en internet, como preguntarnos a ver qué puedo encontrar sobre una temática que me puede interesar. El browsing en general puede ser más desordenado, dependerá de la experiencia de quien realiza la búsqueda, pero tiene una tendencia a ser un poco más desordenado por la falta de precisión de lo que uno busca. Sin embargo, aparecen otros tipos de búsqueda que son más específicos y requieren mucho más mecanismo, mucho más metodología, como los estudios de mapeo, ¿sí? O los scoping studies, que son diseñados para proveer una visión amplia sobre un área de investigación, que es más amplia, pero menos desestructurado que el ojeo, que el browsing. Y el otro es la revisión sistemática de la literatura, que más específicamente busca identificar, evaluar, interpretar resultados en un área en particular. Entonces podemos ver que los estudios mapeo de alcances tienen como un alcance más amplio, y los
RSL, la revisión sistemática de la literatura, tiene un alcance más específico. Entonces, nuevamente nos debemos preguntar qué estamos queriendo buscar, cuánto sabemos del tema, cuán amplio es la búsqueda que vamos a hacer o cuán específica. Kitchen Han propone 3 etapas para una revisión sistemática de la literatura, que es planificar la revisión, ejecutar esa revisión y publicar los resultados. Es importante el planteo de la planificación de la revisión, que hay que identificar qué voy a buscar, qué necesito y un protocolo de búsqueda. Entonces, las búsquedas no se hacen de manera aleatoria, improvisada, sino se realizan con un protocolo de revisión. Y si hablamos de protocolo de revisión, Hidalgo y Landa dan propuestas de los pasos que deben seguirse, cómo definir los términos de búsqueda, identificar las fuentes bibliográficas y definir los filtros para la inclusión y exclusión de resultados. ¿Cuáles son las fuentes de información donde yo puedo buscar? Más allá de los navegadores web, son un espacio válido de búsqueda, pero la pregunta es ¿qué otras fuentes de información hay? Y después nos preguntaremos si los buscadores web cumplen, o la búsqueda que yo pueda realizar sobre un buscador web o un navegador web, cumplen con los requerimientos de calidad. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta es que suele haber una disputa entre la idea de Internet y de las bibliotecas tradicionales, ¿sí? El acercamiento a Internet es de menor calidad que las bibliotecas tradicionales. En las bibliotecas tradicionales está claro que en general hay una selección, hay un control de la bibliotecología, de los bibliotecarios, de los especialistas en la temática, que hace que el material que se encuentra en la biblioteca sea de mayor calidad, mayor confianza. Por lo cual, el acceso a las bibliotecas tradicionales aseguraría, en principio, maximizar la calidad de la información. Por lo cual, en este caso nos preguntamos por las bibliotecas tradicionales, porque tienen una selección, un control, etc. Pero no tiene que ver con el libro físico, con la bibliografía física, sino con el control institucional y de los profesionales que llevan adelante ese control. Entonces, el acceso a bibliotecas tradicionales lo que implica es tener un profesional que presta servicios y nos acerca información de calidad. Pero no es de por sí el hecho de que esté físico lo que asegura la calidad. Yo podría tener una biblioteca sin un profesional y en esa biblioteca encontrar cualquier tipo de información que no necesariamente es de la calidad apropiada que yo busco. En Internet, ese profesional que nos presta el servicio de búsqueda, de selección, de asesoramiento, como puede ser un bibliotecario, un bibliotecólogo, no existe. Entonces, debemos nosotros resguardar cuáles son los criterios por los cuales vamos a buscar. Y también, así como planteaba con las bibliotecas, también tener en cuenta a dónde estoy accediendo. No es lo mismo una biblioteca con un profesional que una biblioteca sin un profesional. No es lo mismo un sitio de internet donde no haya control que donde sí haya control. De hecho, hay muchos sitios de internet que las bibliotecas digitales son controladas por profesionales, son revisadas, son catalogadas, con lo cual operarían de manera similar a la biblioteca tradicional que posee un profesional. Con lo cual, el debate Internet versus bibliotecas tradicionales en términos del formato de la bibliografía, si es física o si es a través de un medio electrónico, no es lo relevante. Lo relevante es cuáles son los servicios que esa fuente de información brinda para tratar de maximizar la calidad. Y si esa institución no lo brindara, ¿cuáles son los controles que yo puedo realizar? Siempre teniendo en cuenta claramente que no es lo mismo un profesional de la bibliotecología que un profesional de otra área que busca información. Dentro de la información podemos encontrar aquella información primaria o la información secundaria. La información primaria es la escrita por el propio investigador, mientras que la secundaria es por personas ajenas
a la información o a la investigación. Una información primaria informa resultados concretos de experimentos, de investigaciones, del trabajo del investigador. La información secundaria resume información que encuentran fuentes primarias, con lo cual hay un paso más de alguien que analiza la información, que resume, que reseña eso. En general, la información primaria tiene vocabulario técnico específico, la información secundaria está apuntada a otro tipo de público, a un público más general, un público que tiene dificultades para leer documentos técnicos o no tiene interés en el detalle técnico, entonces se lo acerca de una manera con un lenguaje mucho más ágil. La información primaria es información que el propio investigador escribió, por lo tanto tiene la rigurosidad del investigador, la rigurosidad de la metodología de investigación, mientras que la información secundaria ya me pasa por un filtro de interpretación de aquel que escribe esa información. La información primaria se puede encontrar en revistas académicas, revistas de investigación, conferencias, informes, patentes, donde los investigadores vuelcan su conocimiento. Mientras que la información secundaria se puede encontrar en otro tipo de bibliografía más accesible para el público en general. Algunos repositorios, o sea, lugares donde puedo ir a buscar y confiar en la información que está allí, porque detrás de eso tienen un sistema de gestión de los repositorios, tienen profesionales que trabajan resguardando la información que allí está. Por ejemplo, el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata, el CEDICI, el repositorio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina, el SISBI, que es el Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires. Son todos repositorios que tienen un control de profesionales, un trabajo de profesionales que los ordena, que los regula, que se asegura que lo que está allí tiene la suficiente calidad para ser compartido con el mundo generalmente académico. Algunos repositorios latinoamericanos, así como mencioné los repositorios argentinos, algunos latinoamericanos, como La Referencia, que es una red de repositorios de acceso abierto a la ciencia, Redalic, de una universidad de México, y Cielo, el Scientific Electronic Library Online, que es otro reconocido repositorio latinoamericano. Finalmente, algunos repositorios anglosajones, la IEEE, específicamente la IEEE y el ACM orientados a la disciplina de la informática o la ingeniería. Después hay otros como DBLP, Springer, Copendex, el CIBER. Son todos repositorios que uno puede tomar de referencia. Hay que tener en cuenta nuevamente que una búsqueda en un navegador, en un buscador web, como puede ser Google o alguno similar, no tiene la rigurosidad de una búsqueda sobre catálogos ordenados, sobre catálogos evaluados por la comunidad, mientras que todos estos repositorios, lo que está allí ha sido evaluado en términos de calidad y de confianza del contenido por diversos evaluadores que consideran pertinente su publicación, tanto por evaluadores de las disciplinas como por aquellas personas de disciplinas de gestión de los repositorios. Independientemente de eso, si uno va a realizar una búsqueda en buscadores web, hay que especificar la mayor cantidad de detalles, delimitar por fechas, por idiomas. No es lo mismo realizar una búsqueda de cierta información en fechas recientes que en fechas pasadas, indicar qué palabras no deseamos que sean encontradas, utilizar comillas para frases exactas y utilizar palabras alternativas. La intención es reducir la cantidad de resultados que el buscador web propone para que esos resultados sean más precisos a la búsqueda que yo estoy queriendo realizar. Una vez que hago búsqueda, la pregunta es también cómo hago para citar la información que encontré y no decir que es mía, que yo digo eso, sino decir que determinados autores son los que
plantean tales ideas o han mostrado tales resultados. Entonces, el citado bibliográfico permite no incurrir en plagio, por un lado, pero por otro lado, para dar mayor valor al trabajo. No es lo mismo citar una información de algo en lo que uno no es especialista, como si fuera una información propia, y el lector se preguntará por qué esta persona que pertenece a tal disciplina está hablando de algo de otra disciplina, o de una temática específica, por qué habla de esto cuando su trabajo en realidad va en otra temática. En cambio, el citado nos permite decir, esto lo han dicho tales personas, tales autores, que son lo que se llama autoridad en el tema, que han trabajado específicamente el tema, entonces le da mayor valor al trabajo, le da mayor credibilidad al trabajo que nosotros estamos haciendo, y nosotros nos enfocamos específicamente en el tema que nosotros somos especialistas, y el resto de las cuestiones traemos las voces de aquellos que saben de esos otros temas. Y finalmente, otra posibilidad de por qué citar es para que los lectores puedan profundizar en aspectos que nosotros no profundizaremos. Planteamos un concepto, decimos, nosotros vamos a considerar este concepto significa esto y esto según tal persona. Y eso es la base para nuestro trabajo. Ahora, si alguien quiere indagar en ese concepto específico, entonces puede ir y buscar lo que ese autor está diciendo. ¿Qué es el plagio? Bueno, según la fuente de la Biblioteca Universidad de Alcalá, el plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. La información es propiedad de alguien. La información ajena es propiedad de la otra persona, del autor. Entonces, independientemente de que esté disponible, accesible, gratuito, esas palabras deben ser tomadas y citadas para informar que no son nuestras y son de aquel autor que las propuso. Con lo cual también hay que tener cuidado. Hacía referencia antes a la idea de información primaria, información secundaria. Hay que tener cuidado con no utilizar fuentes secundarias como si fueran primarias. Y en la mayor cantidad de las ocasiones, si fuera posible, remitirse a la información primaria. Si uno lee un periódico donde se informan los resultados de una investigación, lo que el investigador debería hacer no es citar al periódico, sino buscar el material primario, la fuente primaria, y sacar sus propias conclusiones, realizar su propio análisis y citar esa fuente primaria para poder generar mayor grado de confianza, porque en cada una de los reanálisis, de las reinterpretaciones, se puede perder alguno de los conceptos, primero eso, y segundo, porque en realidad el autor de la idea, aquella persona que es propietario de la idea, es el autor original, el primario. Entonces, nuestro trabajo debe hacer referencia, en la medida de lo posible, y que esa información la podemos hallar, a los autores de las fuentes primarias. También existe el autoplagio. Spinac dice que se considera que un autor se plagia a sí mismo cuando reutiliza material propio que ya fue publicado sin indicar la referencia al trabajo anterior. También es una cuestión de ética editorial y que nos puede traer problemas con las editoriales, con los evaluadores, si nosotros en un trabajo planteamos un determinado concepto, un determinado conocimiento, una determinada idea, sin indicar que ya la venimos trabajando previamente. No es un problema citar a uno mismo, que el autor se cite a sí mismo. Al contrario, implica una mejora, un avance en la investigación, porque se presentan resultados previos o conceptos previos y se incorporarán nuevos conceptos en el trabajo que se está realizando. La parte esencial de un documento nuevo de cualquier autor debe ser una contribución original y debe incluir información previa ya publicada, sí, la cantidad necesaria que permita entender mejor la contribución, o sea, un balance preciso entre lo que ya existe
y los nuevos aportes que estoy realizando. Y es importante, no es necesario citar hechos o datos generalmente conocidos y que puedan encontrarse en cualquier enciclopedia. Cuando alguna información, cuando un dato ya es conocido, ya es masificado y genérico y en cualquier enciclopedia se encuentra, no hace falta citarlo. Si yo digo que un auto en general tiene 4 ruedas, no es necesario buscar a ver quién puede haber dicho eso porque es un dato conocido, popular, y eso no es citado. Hay una diferencia entre la cita y la referencia. La cita es la transcripción parcial de un texto con la referencia concreta de ese texto. Va entrecomillado. Esa cita es el texto tal cual. No hay reinterpretación por parte del autor que lo está utilizando. Mientras que la referencia sí se puede hacer una reinterpretación, se indica el documento, la fuente de información de donde se obtuvo esa idea, entonces se permite conocer esa publicación de donde se extrajo la idea, la cita. Entonces hay que tener ahí una diferencia entre la utilización de las ideas de otro texto y la copia textual, la transcripción textual de una parte de un determinado texto. Y en general hay una sección al final de los trabajos o al final de los capítulos que uno escribe que se llama bibliografía o bibliografía consultada, está la lista de referencias. En el texto no se pone el detalle completo, en general se pone un número que luego en la lista de referencias me permite identificar qué trabajo era, o se pone el autor y el año, y al final de la lista de referencias con la autor y el año obtengo el nombre del trabajo, obtengo la editorial donde se publicó, el lugar donde se publicó, etc. Para esto, para definir cómo hacer las citas y la lista de referencias, existen diversas normas. Las más conocidas tal vez son las normas APA, también están las normas de la IEEE, con lo cual nosotros deberíamos utilizar alguna de las normas que nos permita definir cómo se debe realizar este citado bibliográfico, esta referenciación y la definición de este listado de documentos consultados. Lo dicho, normas APA y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Si nosotros obtenemos información de diversas fuentes primarias, diversas fuentes secundarias, si tenemos el cuidado y el deber, el cumplimiento ético de la cita, de la referenciación, de reconocer a los autores, lo que nos queda preguntarnos es, cuando hacemos la búsqueda, cuando vamos a utilizar el trabajo de otro, es ¿cuál es la calidad de la información que nosotros estamos buscando? Y el concepto de calidad es un concepto definido como subjetivo, como dependiente de los intereses de quien consume, quien busca esa información, y que tiene una serie de atributos o dimensiones. Entonces, la calidad de la información es un concepto que está compuesto por determinados atributos. Cuando nosotros evaluamos algo, deberíamos preguntarnos su relevancia, su precisión, su fiabilidad, su completitud, su puntualidad, disponibilidad, compresibilidad y el formato. Entonces, estos atributos nos permitirán indagar acerca de, finalmente, definir si tiene la calidad apropiada para lo que necesitamos o no. Entonces, la relevancia es cuánto se adecúa esa información a la necesidad que uno tiene, cuánto está asociado realmente a la necesidad que uno tiene, a la búsqueda que uno está realizando. La precisión es al grado de focalización, es poco disperso, más preciso. Entonces, cuando se organiza alrededor de un tema concreto, existe mayor precisión. Ante esto, siempre lo que nos debemos preguntar es ¿cuál es el grado de focalización que necesitamos para nuestro trabajo? Sobre un tema, ¿necesitamos mayor precisión o mayor dispersión? Entonces, ni la mayor precisión es buena, ni la mayor dispersión es buena, sino lo que es bueno es que tenga el suficiente grado de precisión que necesitamos para nosotros, para nuestro trabajo que estamos escribiendo, para nuestro tema que estamos investigando.
la fiabilidad de la certeza en la información, la confianza en la fuente, la completitud, se encuentran completos los datos presentes en el texto cuando define ciertas cuestiones. Están los datos que muestran esto, con lo cual también tiene que ver con el grado de confianza que nos brinda ver ese grado de completitud. La adecuación temporal entre la información, entre la obtención de la información y la necesidad del usuario, cuán posible es conseguirla en el tiempo preciso, cuán posible es conseguirla, tener información adecuada en tiempo, estar accediendo a una información que no esté obsoleta, que sea lo suficientemente cercana en el tiempo o acorde, porque algunos temas requieren información muy precisa, actual, y otros requieren información más histórica. La facilidad de acceso a los datos, el grado de comprensión por parte del usuario, la manera en que se presenta el texto, los modelos, los dibujos, permiten comprender para el usuario que está buscando accederla. Entonces, nuevamente, ¿cuál es un trabajo de buena calidad para la búsqueda? Aquel que sea más comprensible. No se trata tanto de la calidad de un trabajo, de un recurso que nosotros estamos accediendo, sino la calidad de ese recurso respecto a nosotros y a nuestra búsqueda. Entonces, la comprensibilidad es nosotros deberíamos maximizar la obtención de información que sea comprensible por nosotros. Y finalmente algo similar cuanto a la forma de presentación, al formato, también buscar información que se adecue de la forma de presentación de la información a lo que nosotros como usuarios que realizamos la búsqueda vamos a necesitar. Entonces, hay que realizar las búsquedas, hay siempre que reconocer cuáles son las fuentes en las que se va a realizar las búsquedas y evaluar la calidad de esa información y finalmente, cuando lo utilizamos, hacer las apropiadas citas y referencias. Muchas gracias.